Porque tu salud nos importa, acompáñanos a hablar de salud mental con el psicólogo clínico Juan Carlos Rojas Salas. Estaremos tratando temas como el síndrome de Burnout, cuáles son los síntomas más frecuentes y cómo podemos manejarlo. Síndrome del trabajador quemado o de burnout, como bien lo dijiste, eso es un estrés, un tipo de estrés laboral que desencadena una serie de síntomas a nivel emocionales, cognitivos y físicos. Se produce en personas o en pacientes que llevan un ritmo de vida muy agitado y que cumplen con largas horas laborales. Sí, básicamente genera un poco de ansiedad también, genera baja autoestima. De pronto los síntomas más marcados que puede llegar a producir el síndrome es baja autoestima, una disminución importante en la productividad laboral, aislamiento, agotamiento físico y mental. La persona o el paciente comienza a experimentar dolores de cabeza, en algunos casos crisis o ataques de pánico, dependiendo de la severidad de los síntomas. Cuando hablamos de qué estrategias puede usar la empresa, en este caso, existen una batería de riesgos psicosociales en las cuales se aplican cada tiempo determinado para ver cómo está el trabajador o cómo está la persona que labora en esa empresa a nivel emocional, físico y mental. Entonces, en estos casos es importante que el empleador sea consciente de que esto es un síndrome real, de que si no se toman las medidas pertinentes a tiempo, lo que va a hacer es que va a causar en el paciente una sintomatología incapacitante y pues obviamente le va a tocar o retirarse del trabajo o simple y sencillamente cumplir otro tipo, hacer una reasignación del cargo. ¿Sí? Entonces, de esto se debe encargar todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos, deben hacer las famosas pausas activas, de pronto tratar de organizar de una manera mejor el horario para evitar que el empleado o el trabajador cumpla largas horas laborales. En cuanto al trabajador, existen unas ciertas formas, unos métodos de terapia, aparte de la terapia psicológica, como todos las conocemos, o de la psicoterapia para estos síntomas. Se establece que el mejor antídoto contra el síndrome del trabajador quemado es estar en constante contacto con la naturaleza, socializar con otras personas, incluso poder encontrar un buen oyente. En algunos casos, y ayer lo hablábamos, el mejor terapeuta no es el que se sienta a hablar contigo y a hacerte evoluciones, sino a escucharte. Entonces, se habla de que los síntomas deben bajar o deben disminuir en medida que el mismo paciente sea consciente de que está experimentando una sintomatología y busque la ayuda pertinente. Como te digo, socializar, hacer pausas activas, entrar en contacto con la naturaleza, reconocerse a sí mismo como una persona valiosa, reconocer y darle valor al trabajo que está desempeñando o a la labor que está desempeñando dentro de la organización, hace que de alguna manera los síntomas puedan llegar a bajar. Sí, claro, tienes toda la razón. Incluso ayer, dentro de mi práctica clínica, veía ayer una paciente que específicamente el motivo de consulta era este. Está trabajando desde su casa, pero pues inicia a trabajar a las 8 de la mañana y termina de trabajar a las 10:30 de la noche u 11 de la noche. Entonces, claro, el motivo de consulta en medio de su desconocimiento era una ansiedad, pues, según lo que ella refería, pero haciendo una buena entrevista clínica y obviamente aplicando todo el pool de pruebas, pues obviamente llegamos a la conclusión de que no era que estaba experimentando una ansiedad o que la ansiedad que estaba experimentando era secundaria al síndrome. Entonces, es ahí cuando como profesional uno le dice, bueno, mira, tú tienes que organizar un horario desde que inicia tu trabajo hasta que termina. Es decir, si tú tienes que cumplir 8 horas, son 8 horas los que vas a cumplir. Falte una M, una Z, una A o cualquier otro tipo de actividad, al terminar o al cerrar la jornada laboral se debe dejar ahí y se debe continuar al día siguiente, porque a veces el mismo trabajador, en medio de su afán por compensar las horas que no está asistiendo de manera presencial, y el mismo empleador también, lo que hace es que obliga al trabajador a cumplir una serie de horas laborales que legalmente
no está permitido, o sea, no son legales porque no se están viendo como horas extras y tampoco las están pagando como horas extras, que podría llegar a ser un buen motivador para el empleado. Entonces, claro, todas estas conductas o toda esta falta de organización, acompañado de los problemas que los empleados o los trabajadores tienen en casa y el tiempo que están en casa, desencadena este síndrome. Ahora, en este tiempo, ¿no? Bueno, el estrés es una reacción psicofisiológica a un evento que te puede llegar a causar un poco de malestar. Sin embargo, no genera malestares tan severos o síntomas tan severos como el síndrome de burnout. No llega a desencadenar esta clase de síntomas o malestares mentales, físicos y emocionales. El estrés, si bien es un causante de ansiedad y en algún momento es causante de un malestar o físico o mental por los síntomas que genera, es un poco más manejable y de alguna manera se puede manejar pues con actividad física, se puede manejar con psicoterapia, incluso la misma persona o el mismo paciente busca la estrategia sin necesidad de ir a un centro terapéutico, busca la estrategia de manejar el estrés y es dibujando, haciendo diferentes actividades que pueden resultar para él placenteras. En este caso no, en este caso es un estrés o una reacción muy extrema al estrés que causa estar cumpliendo ciertas horas laborales y ciertas actividades o ciertas funciones laborales que están fuera del campo de conocimiento del mismo trabajador o del mismo empleado. Y a eso súmale el hecho de que de alguna manera los sueldos o las remuneraciones bajaron. Si tú te das cuenta y te pones a analizar, todas las empresas le bajaron la remuneración a los trabajadores y lo que hicieron fue que los obligaron a compensar el hecho de que no están asistiendo a las empresas. Entonces, claro, si tú eres un trabajador que tienes una familia de 3 o 4 personas, 4 o 5 miembros, te bajan el sueldo o te bajan la remuneración que tú estabas teniendo por tu trabajo y encima de eso te cargan de horas laborales para poder cumplir con el objetivo del día o de tus funciones, pues claro, vas a desencadenar este síndrome de una manera súper rápida, o sea, va a ser el deterioro tanto social como físico y emocional va a ser más rápido que si estuvieras expuesto directamente a asistir a la empresa. Cuando nosotros estamos expuestos a todas las situaciones que estamos viviendo actualmente, obviamente sumado a la carga laboral que tenemos o a la carga académica en el caso de los estudiantes, es importante no anticiparse, no pensar en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar el año que viene o en qué va a pasar en el día siguiente al de mañana, porque es ahí cuando nosotros creamos la famosa ansiedad anticipatoria y obviamente sumamos otro problema al que ya tenemos. Entonces, unas estrategias muy sencillas: vivan el día a día, enfóquense en lo que están haciendo, vivan aquí y ahora, no vivan ni ayer ni vivan para mañana, así de sencillo. Otra estrategia: establezcan contacto social e interacciones sociales adecuadas y sanas. A mí no me sirve tener 50 amigos o tener 30 amigos si cuando yo los necesito o los requiero, en este caso ellos no están, o simple y sencillamente cuando yo los voy a buscar o les solicito una ayuda, en este caso una orientación, lo que hacen es comenzar a juzgarme o a reprocharme lo que está pasando. Entonces, las relaciones sanas y la buena interacción con el medio que nos rodea, con la naturaleza, son excelentes estrategias para manejar el síndrome. En algunos casos no se requiere ni siquiera la psicoterapia por psicología o la medicación para controlar los síntomas, sino esto: mejorar la manera en cómo podemos interactuar con el medio, con la naturaleza. Es el mejor antídoto, a poder interactuar con la naturaleza que te rodea es el mejor antídoto para todos estos síntomas, y siempre se lo he dicho a mis pacientes, siempre lo he manejado de esa manera. Actividad física, por lo menos de 30 a 40 minutos de actividad física diaria. Es diferente la actividad física que tú haces para mantenerte en forma a la que tú puedes llegar a hacer para manejar los síntomas. No podemos llegar o cometer el error de decir: ya hice media hora y la hice en una caminadora o fui a levantar pesas a un gimnasio. No funciona de esta manera.
ahí estamos creando un hábito y estamos no solamente creando el hábito, sino que lo estamos ejecutando porque tenemos un motivo, una motivación. Acá no, en el ejercicio terapéutico, la actividad física terapeuta, tú sales a hacer tus ejercicios con la mente en blanco. O sea, si tú te puedes poner a caminar media hora y ver los carros pasar, ver los animales, ver los árboles, excelente, porque te va a ayudar a distraer un poco los pensamientos intrusivos que pueden llegar a causar esto. Entonces, y pues obviamente reconocerse a sí mismo como una persona capaz, con unas habilidades y unas actitudes excelentes, y pues reconocer a sí mismo, reconocerse en cuanto a la importancia que cumple o que desempeñamos nosotros como trabajadores dentro o de esa organización, y darle valor a lo que nosotros hacemos. Por ningún motivo nos debemos desmeritar o nos debemos, como se dice vulgarmente, por debajearnos, porque es ahí cuando comenzamos a padecer de baja autoestima, de bajo autoconcepto, de necesidad de reconocimiento, y todos estos son factores de riesgo que pueden desencadenar en el síndrome.